Siempre encontré curioso que Piratas del Caribe y La Maldición del Perla Negra fuera una de las mejores películas individuales sobre piratas. Sí, individuales, porque sus dos secuelas tienen funciones totalmente distintas, y sus otras dos películas sencillamente no existen. Pero lo curioso es que esta historia cambió ciertas cosas para hacer una película de piratas, porque no trata de piratas buscando un tesoro, sino de los mismos queriendo devolverlo, porque no habla sobre saquear y divertirse, sino del vacío que deja la avaricia, porque es una historia de amor sobre el chico bueno y la dama noble, solo que ni él es tan bueno ni ella muy noble, y principalmente porque sin barco ni tripulación, con solo una bala y una brújula que no apunta al norte, hacen de Jack Sparrow el mejor capitán pirata de todos los tiempos. La película empieza con la pequeña Elizabeth cantando una canción pirata en un barco hasta que es detenida por Gibbs. Toda historia al inicio tiene que presentar las reglas de su mundo, y en este caso entendemos el miedo casi cultural y supersticioso que sienten hacia los piratas en ese tiempo, que se refuerza cuando Norrington comenta que mataría a todo hombre con tatuaje pirata o cuando Gibbs menciona que traer mujeres a bordo es un mal augurio. Pero la pequeña Elizabeth demuestra interés por lo que sería un tabú. Encuentra un muchacho en el agua, quien sería Will, y mientras los demás ven lo que piensan fue un accidente, ella le dice que va a cuidarlo, y esto sería más que suficiente para establecer las bases de lo que sería su relación a futuro. Pero hay más, porque la cámara nos hace saber que ese medallón está ligado a algo más oscuro. Luego la transición nos muestra que era un sueño, y esta es Elizabeth ahora. El medallón estaba escondido y sucio, pero tal vez por el sueño, por casualidad o destino, decide probárselo, sin saber que eso dispararía la historia hacia algo mucho más grande. Entra su padre con un nuevo vestido y la intención de influenciarla para que se case con el ahora Comodoro Norrington, pero ella se queja de que el vestido está apretado. Mientras tanto, Will se hizo armero y forjó una espada para el hombre que planea casarse con la chica que le gusta, pero aún así lo vemos seguro y hábil en su materia, hasta que aparece Elizabeth, que apenas verlo se toca el medallón casi por instinto, como si le recordara a él. Pero este se pone nervioso, su lenguaje corporal cambia a algo más inseguro y distante frente a ella, por lo que Elizabeth responde con frialdad. Pero ahora, la película dejaría esto de lado, para pasar a una de las mejores introducciones de la historia, el capitán Jack Sparrow. La cámara nos pone en su hombro, corta y hace un zoom a su rostro con esa expresión de certeza y seguridad, para al instante bajar a vaciar el pequeño barco que se está hundiendo. Jack Sparrow vive para representar la idea de libertad, una libertad hedonista y solitaria a la que siempre buscará aferrarse, pero yo creo que esto representa la forma en la que Jack se ve o quiere ser visto, como un capitán seguro y en la cima, con la cabeza en alto, al que no parece importarle estar hundiéndose en un barco viejo y roto, porque incluso en ese momento se toma el tiempo para mostrar respeto. Llega al muelle en un barco sumergido, pero con una seguridad incuestionable, siendo una de sus características el siempre caer de pie o salir victorioso ante situaciones complicadas. Camina como si tanto tiempo en el mar hubiese alterado su sentido del equilibrio, y cuando le preguntan su nombre, soborna al tipo para al instante robarse un monedero. Cuando un personaje está bien caracterizado, su primera aparición en pantalla es algo que deberías recordar, siendo Jack Sparrow una obra maestra en cuanto a caracterización se refiere, en gran parte gracias a Johnny Depp y la cantidad insana de detalles que le puso al personaje. Y seguro notaron que dije, así es como Jack se ve o quiere ser visto. Eso es porque al verdadero Jack Sparrow lo conoceremos más adelante. Lo importante es entender que Jack es un pirata envuelto en un mito que la propia película se encargará de destruir. Mientras Jack nos muestra la facilidad con la que puede distraer a estos dos, se nos presenta ligeramente el mito del Perla Negra, como si fuera una historia para asustar a los niños, como un navío negro con velas negras y una tripulación infernal, con un capitán tan malvado que el mismo infierno lo devolvió a la tierra. Claramente tener a estos dos en pantalla es por un sentido cómico, pero con esto y el sueño de Elizabeth, el espectador va hilando las cosas. El Comodoro le propone matrimonio a Elizabeth, pero lo que hasta ahora era un chiste sobre el vestido, termina siendo un catalizador para que ella caiga al agua y así lograr que, primero, tenga su primer contacto con Jack, por lo que el mismo ya no pasaría desapercibido para las autoridades. Segundo, que el medallón toque el agua y llame al Perla Negra, representándolo con el cambio en el viento y las nubes, sumado a que en un principio nos dijeron que era un lindo día, así que sabemos que esto no debería estar pasando. Es un hermoso día.
Y tercero, nos muestra que en situaciones críticas Jack puede actuar de forma honorable y desinteresada, lo que será parte importante de su arco a lo largo de la trilogía. Todo esto con solo un vestido apretado y una caída. Luego de salvarla, Jack reconoce el oro y antes de que ella pueda responderle dónde lo consiguió, son interrumpidos por las autoridades. El Comodoro desenmascara a Jack, siendo gracias a eso que conocemos su nombre por primera vez, y lo hace ver ante los ojos de los demás y del espectador como un pirata patético, con una pistola sin munición, una brújula inservible a sus ojos y la falta de tanto un barco como una tripulación. Sin duda es el peor pirata del que haya escuchado. Pero ha escuchado de mí. Pero a este, casi de forma estoica, parece no importarle. Solo quiere sus cosas y encontrar la forma de salir airoso de esa situación, cosa que logra sin muchas complicaciones. El capitán se escapa, siendo otra de sus características el hacerlo de forma improvisada y dinámica en secuencias tan buenas que se volverían una insignia en la saga. Claramente, en estas secuencias los disparos nunca conectan, pero yo estoy dispuesto a sacrificar un poco de dramatismo a cambio de escapes tan dinámicos como estos. Jack entra en la armería. Se libera, pero Will se interpone, siendo este el primer cruce entre estas dos personalidades opuestas, y que sería sin duda el mejor dúo de la franquicia. Además, en su primera interacción con el capitán, este le dice cómo se le hace conocido de algún lado. Chocan espadas un poco, lo que le sirve a Jack para medir el nivel de su rival, pero su objetivo nunca fue enfrentarlo, sino escapar, y con un sutil gesto lo provoca obligándolo a moverse para quedar cerca de la salida, mostrándonos que es alguien astuto y manipulador hasta en los detalles más mínimos. Pero Will bloquea la salida, probando que tampoco se queda atrás, y aunque ahora esté encerrado con él, seguirá peleando por ser el arquetipo de personaje noble defendiendo el honor de su amada. El joven armero toma una espada al rojo vivo y el escenario comienza a moverse, subiendo el nivel de intensidad y pasando una coreografía más dinámica y enérgica, con chispazos cada vez que sus espadas chocan y el escenario casi como un arma más. Jack cuestiona la sexualidad de Will, pelean con armas dobles sobre un punto de equilibrio que le agrega aún más intensidad a la coreografía y curiosamente refleja lo que será su relación como partes opuestas ayudándose mutuamente. El pirata usa grilletes para defenderse y el joven Turner lo inmoviliza para ser golpeado al instante al igual que Jack. No hay desbalance, es una acción y una respuesta instantánea, siendo ese el verdadero equilibrio de la escena, sumado al choque de espadas que acompaña tanto la música como el montaje. La intensidad vuelve a subir cuando ambos luchan sobre la estructura del lugar, pero Will desarma al pirata, y este, siendo lo que es, no teme jugar sucio, por lo que lo incapacita y, en el clímax de la música... ¡Qué sucio! ¡Soy pirata! Jack es noqueado por este tipo que vimos al principio de la escena, probando que no deja ningún elemento al azar, y es capturado. Al caer la noche comienza la invasión, teniendo como protagonista a Elizabeth por ser quien atrajo a los piratas con el medallón. La persiguen y aunque quiera tomar un rol más activo, la película no la deja todavía. Así que se salva gracias a su conocimiento sobre el código pirata, aunque ahora sean estos mismos quienes la llevan con su capitán. Will logra abatir a algunos, pero es golpeado poco después de ver un pirata del que ya se había encargado, y cuando un cañonazo liberó a los hombres junto a la celda de Jack, llamándolo un hombre sin suerte, llegan piratas de la tripulación a reafirmarlo, estableciendo una relación entre Jack y el Perla, mientras la luz de la luna nos revela un secreto. Elizabeth es llevada al barco y la golpean por hablar, pero en ese momento alguien sostiene el brazo del pirata y la cámara se mueve lentamente para presentarnos al capitán Barbosa, que luego de imponer su autoridad incluso antes de salir en pantalla, lo sentimos como esta figura poderosa pero sensata. Por eso nos resulta sorprendente que Elizabeth en 2 segundos es capaz de cambiar el juego de poder a su favor, manteniendo esta caracterización fuerte, pero cometiendo el inocente error de mencionar el apellido Turner en vez del suyo para proteger su identidad. Ahora sabemos que los piratas tienen un interés por el medallón y el apellido Turner, además de entender que aunque Barbosa sea razonable, sigue siendo un pirata y zarpa con Elizabeth a bordo. Will se acerca desesperado al Comodoro en busca de una solución, pero este termina minimizándolo como en sus anteriores interacciones. Le dice que es solo un armero, pero reconoce que lo hace por sus sentimientos hacia Elizabeth, sin dejar de ser un caballero. Los guardias de antes mencionan que Jack sabía algo, usando nuevamente lo que antes fue un chiste para avanzar la historia, al igual que con el vestido y el borracho. Cuando Will va a buscar a Jack, este último parece reírse de su arquetipo de joven noble queriendo rescatar a su amada, por lo que en ese momento Will deja de ser noble y ayuda a escapar al pirata. Entiendo. Pues si quieres partir a su honrado rescate y así ganar su corazón, hazlo tú solo porque no encuentro mi ganancia, amigo.
te sacaría de prisión. El muchacho genera intriga en el pirata y cuando este le pregunta su nombre, se interesa al escuchar el apellido Turner, reacción que se nos hace familiar, terminando por aceptar luego de pensarlo un poco. Lo siguiente es que deben comandar un navío en una secuencia que sirve perfectamente para mostrarnos la grandeza de Jack, que cuando se infiltran por debajo del agua nos la describen con una frase. Esto es demencia o brillantez. Es increíble lo mucho que esas nociones coinciden. El capitán intimida a un grupo de hombres para que abandonen el barco, incluso sabiendo que no podrán navegarlo. El Comodoro nos hace ver por qué esto es estúpido y son fácilmente alcanzados por un barco interceptor. Pero al abordar, Jack y Will se escabullen y toman el interceptor, dejando al Comodoro en un navío más lento, a contraviento y con la cadena rota, demostrando que la grandeza de Jack como pirata recae en esto. Desde el carisma suficiente para persuadir o intimidar hasta encontrar soluciones a situaciones en desventaja, el improvisar planes o moverse entrópicamente hasta cruzarse con uno, al punto de que sus propios enemigos lo admiran. Este es el mejor pirata que jamás conocí. Luego Will, al no querer aceptar que su padre había sido un pirata, Jack le da un discurso estoico sobre aceptar o no los hechos, que solo importa lo que se puede hacer y lo que no, compartiendo su filosofía de vida con William en esta pseudo relación de maestro-aprendiz / amigo. Ya en Tortuga, lo que para mí debe ser el lugar más feliz del mundo, Jack despierta a Gibbs y le comenta su plan, haciéndonos saber que el capitán planea recuperar el Perla y que de alguna forma esto se relaciona con Will y con su padre. Barbosa quiere que Elizabeth se ponga un vestido para cenar, una petición un tanto extraña pero que cobra sentido cuando la ve comer y la incita a hacerlo sin cordialidades. Parece disfrutar de verla saciar su hambre e incluso le ofrece vino y hasta una manzana. Solo es cuando ella duda que el capitán nos cuenta la historia que reúne todos los elementos del misterio hasta el momento: el medallón, el Perla, el apellido y la maldición. Ella elige no creerle y lo ataca cuando tiene la oportunidad, descubriendo la maldición por cuenta propia. Barbosa es otro excelente trabajo de caracterización, no solo porque en esta escena entendemos el mito que lo rodea, sino porque vemos más allá, como la codicia lo llevó a perder su humanidad, transformándolo en lo que más desea, razón por la que disfrutaba tanto al ver a Elizabeth haciendo todo lo que él no podía. Por eso esto cierra con él diciéndonos lo vacío que se siente. He sufrido muchísima sed sin poder saciarla. He estado años muriéndome de hambre, pero no he muerto. No siento nada, ni el viento en mi cara, ni la brisa salina, ni el calor de una doncella. La película tiene la intención de establecernos un mito en primer lugar, como puede ser un capitán tan malévolo que el mismo infierno lo devolvió a la tierra, para después confrontarlo, conociendo ahora la verdad y su origen. Pero poco después empezamos a conocer el mito del capitán Jack Sparrow, aquel que fue abandonado en una isla y en situaciones donde cualquier otro hombre se hubiera quitado la vida, esperó, ató unas tortugas marinas con el pelo de su espalda y guardó esa única bala para el hombre que le quitó todo. Luego de ver a Barbosa, uno pensaría que la historia era cierta, pero más tarde la película nos probaría lo contrario, contraponiendo a ambas figuras como un mito real y un farsante. Mientras se infiltran en la cueva tenemos otra interacción de este dúo donde Will cuestiona el código de los piratas por dejar a un hombre atrás, y Jack cuestiona la moral de Will al haber liberado a un pirata, robar un barco y navegar con ellos. Will lo niega al principio, pero luego de que Jack le pida no hacer nada estúpido, el joven lo golpea, traicionando al pirata que lo ayudó, perdiendo un poco más de su nobleza a costa de cumplir su objetivo. Jack confronta a Barbosa, confiado con intención de entregarla a Will, mientras este salvó a Elizabeth y le cuenta lo sucedido, pero ahora puede llamarla por su nombre, aunque al recuperar su medallón se enoja al entender que Jack no le había mentido y que su padre sí era un pirata. Barbosa escucha las peticiones de Jack, pero cuando este se da cuenta que no tiene el poder en la negociación, es encerrado en su viejo barco, mientras Will se pone al frente de la persecución y ordena cargar los cañones con lo que sea para enfrentarlos, como si esa parte de Bootstrap comenzara a relucir en él. Con una maniobra de Elizabeth se ponen a contrafuego y mientras una bala libera a Jack, otra condena a Will al ir a buscar el medallón, dejando que se hunda hasta ahogarse igual que su padre al final. Barbosa consigue el oro y captura a la tripulación, con el interceptor explotando a lo lejos y William llegando justo a tiempo, renacido como un pirata completo. Amenaza a Barbosa con quitarse la vida y hacer su maldición eterna, poniéndolo en una situación difícil y obligándolo a negociar.
pero terminando en ser engañado por el capitán astuto y mentiroso. No te atrevas a cuestionarme. Accedí a soltarla, pero nunca especificaste cuándo ni dónde. Sería una lástima que algo tan bello y fino se pierda. Así que devuelva la ropa y váyase luego. Aún está tibio. Con Will como rehén, Jack y Elizabeth son abandonados en una isla, la misma isla en la que dejaron al pirata hace años. Ahora, es importante hablar de Elizabeth. Como siendo una niña sentía este interés nato por los piratas y su historia, pero cuando la conocemos vive aprisionada, representado con ese vestido que le corta la respiración. Se siente cómoda con Will, pero cuando el comodoro le propone matrimonio, la presión es demasiada y cae al mar, siendo rescatada por un pirata, como si el oro en su cuello lo hubiese atraído. Y curiosamente, es Jack quien directamente la saca de este status quo y abre el mundo para ella y para Will, siendo el capitán alguien que vive y representa la idea de libertad. Pero esto también se ata al proceso que Elizabeth atraviesa al ir perdiendo su inocencia a lo largo de la película y la franquicia, siendo este su arco de personaje, porque Jack le arranca el vestido y luego la amenaza como si le quitara esas cadenas a costa de corromperla. Luego pasa de ser golpeada en el barco de Barbossa a defenderse contra el mismo mientras se adentra aún más en la maldición y en su mundo, para, ya en este punto, ser un personaje totalmente activo. Pero ahora, el evento que termina por deshacer su inocencia es la ruptura de su héroe y de su mito. Eres el capitán Jack Sparrow. ¿Eres tú el pirata sobre el que leí o no? ¿De qué hiciste para escapar? Solo me embriagué durante 3 días, ¿sí? ¿Ese es el secreto? La gran aventura del famoso Jack Sparrow se pasó 3 días tirado en una playa ahogado de borracho. Bienvenida al paraíso del Caribe. Este choque de realidad funciona para que Elizabeth pueda perder esa idealización a los piratas y las leyendas, terminando por madurar y actuando por sí misma para que sean rescatados. Pero esto también funciona para que conozcamos al verdadero Jack Sparrow, no al que él cree ser. Como dije antes, esto rompe el mito del personaje y lo deja como un farsante ante los ojos del espectador, sobre todo si lo contraponemos con Barbossa, que realmente sí es un capitán maldito, pero siendo Jack un personaje tan complicado de leer por lo entrópico de su naturaleza, esta es la primera escena de la película en donde podemos llegar a conocer al verdadero Jack, a una versión más humana, a un hombre ebrio, girando sobre una fogata, hablando de lo que más desea, la libertad, y por qué el perla significa eso para él. Lo que el perla en realidad es libertad. Al día siguiente son rescatados luego de que Elizabeth usara todo el ron para hacer una señal y Jack intenta manipular al comodoro para que persiga a Barbossa. Pero incluso al no ser suficiente, nuestra protagonista, ya cambiada, decide dejar su felicidad de lado para salvar al hombre que ama, accediendo a casarse con el comodoro. Mientras tanto, Will, siendo prisionero, le pregunta por su padre Boobstrap a la tripulación de Barbossa, e incluso estos le dicen que fue un gran hombre, el único que se opuso al motín contra Jack y castigado por eso, finalmente entendiendo la nobleza de su padre en ser un pirata y aceptando esta parte en él. El pirata intenta sutilmente influir al comodoro y este le deja pensar que lo consigue, yendo a negociar con Barbossa, que lo mira incrédulo, mientras Jack se comporta naturalmente errático, negociando con Barbossa en lo que parecen ser sus verdaderas intenciones, hasta que busca cierta complicidad en la mirada de Will y la cámara nos revela otro pequeño secreto. No levantes la maldición hasta que sea oportuno el momento. El pirata los convence para matar al comodoro antes de matar a William, ofreciéndoles su barco y más poder, la misma avaricia que los llevó a la ruina. Y una vez quedan separados Barbossa de su tripulación, Jack le da la señal a Will, diciéndole que finalmente haga algo estúpido e iniciando así el ataque. Ambos capitanes cruzan espadas, y de cierta forma se siente como si Jack intentara conseguir algo más que solo vencer a Barbossa. Juega con su paciencia, primero cortando su sombrero como si minimizara su autoridad. Luego, cuando este se da cuenta de lo absurdo de la situación, decide terminar con Jack. Pero el pirata lo había burlado otra vez y encima en su cara, por lo que empieza a desmoronarse la figura de autoridad y sensatez que Barbossa representaba, a la vez que Jack, ahora sí transformado en un mito, hace que su igual continúe cayendo en sus provocaciones. Si quieres, ríndete. Llega Elizabeth y finalmente el tridente que mantuvo el protagonismo repartido durante todo el filme se reúne con un montaje frenético que converge en el clímax de la coreografía cuando Jack hace el pago de sangre y le lanza el medallón a Will,
pero Barbosa apunta a Elizabeth y cuando la música se detiene, oímos un disparo. Y cuando creemos que Jack desperdició el tiro, Will nos muestra que hizo el pago. Barbosa, el hombre que ansiaba la mortalidad, abre su pecho y nos dice: ¡Qué frío siento! Dejando caer esa manzana que cargó consigo durante toda la película, esperando el momento para poder probarla, pero la misma se le escapa de sus manos en el último momento junto a su efímera vida, sin poder saciar su hambre, ni su sed, ni su lujuria, y solo terminando por sentir frío. No solo es una excelente y triste muerte para un excelente personaje, sino que toda la secuencia continúa caracterizando a los personajes. Jack burlándose de Barbosa en todo momento, Will siendo capaz de entenderse con Jack sin necesidad de palabras, formando una sinergia increíble en este dúo, y una Elizabeth a la que la película ya deja defenderse porque ha cambiado. Incluso que el capitán finalice con un disparo es reminiscente a su combate con William, como si dijera: Soy pirata. La secuencia desde que Jack ve a Will y Elizabeth acercarse hasta que Barbosa deja caer la manzana son 33 tomas en 1 minuto con 13 segundos. Al inicio con muchos cortes para darle dinamismo al montaje y con las últimas teniendo mayor duración para enfatizar el dramatismo. Aún así, con todo esto, William no es capaz de decirle a Elizabeth cómo se siente, algo que el mismo pirata le reprocha y juntos deciden entregar a Jack a las autoridades, con este pareciendo entenderlo, como si la muerte de Barbosa le hubiera dado cierta paz. Y mientras el capitán escuchaba todos sus cargos antes de ser colgado, como si la vida pasara ante sus ojos y él se riera de ella, William junta valor y le dice a Elizabeth que la ama. Y cuando ambos ven el perico de Cotton se entienden. Elizabeth finge desmayarse como distracción para que Will al último minuto lance su espada, al igual que cuando atrapó a Jack, pero ahora con intención de liberarlo. Nuevamente reutilizando bromas para avanzar la trama, haciendo que absolutamente todo tenga importancia. Ambos colegas se reúnen en una secuencia que derrocha estilo y sinergia entre ambos. Se coordinan sin necesidad de palabras y con una soga barren a los hombres del Comodoro, y aunque este los termine por acorralar, Will no se deja minimizar como antes. Gran hombre. Pirata. Es un pirata. Y un gran hombre. Elizabeth se une a ellos y el Comodoro entiende que no puede obligarla a amarlo. En eso, el capitán comienza a ejecutar su escape. Nos muestran que no se queda con Elizabeth porque los guionistas le tuvieron miedo al éxito y se despide diciéndonos que recordemos este día. Este día lo recordarán como aquel que... Y no se equivocó. El Comodoro por primera vez reconoce a Will como su igual y no lo reduce, sino que lo felicita por su trabajo, mientras le pide entre líneas que cuide a Elizabeth, y con ella reafirmándonos el camino que decidió tomar. Por último, la tripulación salva a su capitán y Jack finalmente recupera su preciado Perla, recupera su libertad y deja de ser quien quiere ser para convertirse en quien realmente es: el capitán Jack Sparrow. ¿Cómo anda la gorda familia? ¿Se acuerdan de esa vez que dije que el próximo video iba a ser o de Bleach o la avispa serie? Exacto, yo tampoco me lo creí. Estos son mis suscriptores de Twitch que me ayudan a seguir viviendo para poder ser casi un ser humano. Y este fue mi video de Piratas del Caribe, una de mis trilogías favoritas. Sí, trilogía. Si todo sale bien y tengo ganas, en algún otro momento hablaré de la saga, pero yo no confiaría en mis palabras porque eso de las responsabilidades como que no se me da, no se me da muy bien. Muchachos, son un público horrible y los odio a todos. Descansen y no se olviden que somos campeones del mundo.